Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Si me ven, los que me estén viendo en video, no estoy en el estudio ATH Móvil Power by Evertech, estoy en el Centro de Bellas Artes Ángelo Berrío de Caguas. Porque estoy aquí, se lo digo en breves minutos, y me va a estar acompañando desde los estudios la licenciada Ivonne Lozada. ¿De qué vamos a estar hablando durante las próximas 2 horas? Encuentran que la menor de edad, Antoneshka Avilés, la encuentran procesable por el asesinato de Gabriela Nicole en Ay Bonito, y la menor fue visitada o examinada por el secretario de Salud en el hospital. ¡Wow! Abogados de Wanda Vázquez objetan informe de fiscalía y piden más tiempo para responder. Gobierno defiende ante la Junta el contrato de New Fortress. Senado aprueba controversial proyecto que limita el acceso a información pública. ¿Qué hará la Cámara? ¿Qué hará la gobernadora si se aprueba? Los efectos de los recortes de Trump, pérdida de $1,000 millones estimados para el sector sin fines de lucro en Puerto Rico. Y aquí en Caguas conversaremos con el ingeniero Juan Alicea y con Aida Ivette González, secretaria de Desarrollo Humano del municipio, sobre qué podemos esperar de lo que estoy aquí en Caguas. Ya mismo se lo explico. Carta circular del departamento sobre oficina de base de fe, recortes en fondos federales de educación especial. Eso y muchos temas más vamos a estar conversando en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente, muy buenas tardes. Para los que nos estén escuchando, nos estén viendo en vivo, son las 3:58 de la tarde. Y como les dije en la introducción, allá en los estudios tengo a la licenciada Ivonne Lozada. Saludos, Ivonne. Hola, Chief, ¿cómo está eso por allá por Caguas? Pues muy bien, déjame primero explicarle por qué estoy aquí en Caguas. Estoy en Caguas porque hoy el alcalde de Caguas, William Miranda Torres, ofrece lo que es un mandato de ley. Muchos alcaldes lo están haciendo en esta semana. La próxima semana la ley de municipios autónomos ordena que los alcaldes emitan un informe de logros del presupuesto del año anterior, y Wilito lo va a estar ofreciendo aquí en el Centro de Bellas Artes a eso de las 5 de la tarde. Tú y yo vamos a estar conversando durante la primera hora, y luego en algún momento, cuando vaya a comenzar la actividad, estoy aquí en el lobby. Si ven gente caminando por detrás, que están convocados a las 5 de la tarde, en algún momento, pues Ivonne, yo cerraré mi micrófono y te tocará a ti terminar con el programa de hoy. ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Todo Bueno, tranquilo? está bien. Oye, un mensaje en un momento complicado para los municipios del país, pero sé que eso lo vamos a estar conversando más adelante. Pero aquí tratando de llenar unos zapatos que me quedan enormes. Tranquila, tranquila, tranquila. Bueno, vamos a empezar. Yo tengo dos invitados de acá de Caguas, pero creo que hay unas noticias demasiado impactantes en el día de hoy. Y vamos a comenzar por una que te tengo que admitir, la fui asimilando poco a poco. Primero surgió la noticia de que el tribunal había determinado allá en Ay Bonito que la adolescente menor de edad, Antoneshka Avilés, que es la que está acusada junto a su madre por el asesinato de Gabriela Nicole, el tribunal determinó que era procesable. Como recordarás tú y recordarán los amigos Radio Escucha, hace unas cuantas semanas atrás se informó que desde el punto de vista clínico médico la menor no estaba en condiciones de entender de qué se trataba el proceso. La jueza ordenó que se hiciera una evaluación, y hoy se le trajo el informe del perito a la jueza y se determinó que era procesable. Ahorita voy a explicar, y tú y yo podemos explicar qué quiere decir eso. Pero luego que uno asimila eso, que lo tengo que admitir, no me sorprendió. Esto no es una determinación de que hay causa para encausarla por asesinato en primer grado, este es el primer proceso. Pero luego de eso, me entero, obviamente por los medios de comunicación, que la abogada, que es de asistencia legal de Antoneshka, se entera que el secretario de Salud, Víctor Ramos, fue a visitar a la menor la semana pasada en el hospital donde ella se encuentra recluida en Ponce, y te tengo que admitir, Ivonne, que eso me voló la cabeza. Así mismo es.
Vamos primero a explicarle a los amigos Radio Escucha o los que nos están viendo a través de la magia del internet, en el canal de YouTube de esta emisora, en la página de Facebook de esta emisora, en mi página de Facebook, a través de la aplicación móvil de Radio Isla. ¿Dónde estamos? Ok. No es, porque la gente se confunde, no es que el tribunal determinó causa para enjuiciarla por asesinato en primer grado. Esa vista, que es lo que los abogados conocemos como la vista preliminar, esa vista se va a llevar a cabo este viernes. Pero antes de eso, había que determinar si la niña, porque yo le tengo que llamar niña, no voy a usar otro adjetivo, si la niña podía entender de qué se trataba este proceso. Obviamente con el caveat de que es una menor de edad, 17 o acaba de cumplir 18 años, que es una estudiante que toda la vida ha estado en educación especial. Yo no estoy claro por qué está en educación especial, pero no es por impedimentos físicos. Y simplemente lo que se determinó hoy es que ella puede entender, digamos, más o menos a esa edad, de qué se trata el proceso y que pueda ayudar a sus abogados en la defensa. ¿Cuál es tu reacción a esta determinación hoy de la jueza Paola Morales del Tribunal Superior de Ay Bonito? Hay un consenso con relación a esa apreciación que tú tienes. Obviamente no es una declaración de culpabilidad, sino un veredicto sobre su madurez. El tribunal lo que está diciendo es que esta joven, a pesar de ser menor de edad, tiene la capacidad mental para entender la gravedad de los cargos que va a estar enfrentando y para participar en su propia defensa. Esto refleja la seriedad con la que el sistema ve el delito, pero también nos obliga a reflexionar en qué punto, pues un adolescente, y eso lo hemos hecho en los pasados días, obviamente este caso es uno más de los que se va a convertir en un reality show jurídico de mucha demanda en nuestro país y se ha estado discutiendo esta última semana en qué punto pues una adolescente es moral y vamos a decir cognitivamente responsable de sus actos al nivel de un adulto. Eso es uno, pero también se cuestionaba el estado mental de la joven, ¿no? Claro, ha habido mucha especulación de cómo se veía, de cómo aparecía frente a las cámaras, de cómo estaba vestida, que es totalmente, o sea, no tiene fundamento base. Objetivo. Objetiva pero tú sabes cómo son los medios ahora y de repente todos los medios, no precisamente serios, sino programas más de farándula, pues se convierten todos en analistas y abogados a la hora de evaluar si esta joven tenía o no la capacidad para ser procesada como un adulto y si tenía la capacidad mental. Pero yo creo que, y tú lo trajiste, uno de los elementos más intrigantes y preocupantes en esta semana, que lo trajiste cuando abriste el programa, fue de repente la visita del secretario de Salud. Pero vamos, antes de eso, para que los amigos que nos están siguiendo entiendan el proceso. Primero, la abogada, porque ya tiene creo que un abogado y una abogada, pero la abogada que ha sido portavoz hoy ha dicho que no han decidido si van a apelar o a solicitar revisión de esta determinación de si es procesable o no, así que eso quizás más tarde hoy o mañana sabremos. Pero desde el punto de vista procesal, este viernes entonces es la vista preliminar para si hay causa para ir a juicio. Y ahí, para que los amigos entiendan, que esas siempre las vistas preliminares se han convertido en Puerto Rico en un mini juicio, pero en este caso tiene una complicación o una importancia adicional porque si el tribunal determinara que hay causa, pero no por asesinato en primer grado, por un delito menos grave, entonces regresaría al tribunal de menores y no al tribunal, o sea, sería procesada como menor y no como adulta. Así que simplemente le estamos anticipando a los amigos Radio Escucha que esa va a ser gran parte de la batalla el próximo viernes. Yo tengo mi opinión sin conocer los hechos, porque eso es lo otro. Aquí hay un elemento que para mí, o sea, está acusada ella y está acusada su madre. Y yo siempre he dicho en programas anteriores, y si la evidencia muestra que quien la incitó fue la madre, pues qué sé yo, nos enseñaron que hay que obligar a los papás y hay que hacerle caso a los papás y a la mamá. Y yo creo que eso podría pesar en un tribunal de decir, bueno,
cometió un delito, pero es una menor. Pero nada, es un poco anticipándole que eso es lo que se supone que comience este viernes. Conociendo cómo son nuestros tribunales, no me extrañaría que haya mociones y que se vuelva a posponer. Pero ¿cuál es? O sea, para mí no es lo mismo que una menor de 17 años o un menor de 17 años esté acusado de asesinato en primer grado a que un menor de 17 años esté acusado de asesinato en primer grado junto con su padre o su madre. Yo creo que ese es un elemento que va a pesar mucho en la discusión cuando esto se empieza a ventilar este viernes. No hay duda de lo que se asoma por ahí, puede ser un juicio largo. Y sí, como tú dices, la vista preliminar es este viernes. Ese va a ser el primer escollo. Vamos a ver qué puede, porque ahí pudiera finalizar, que yo lo dudo, pero ahí pudiera finalizar. Y habría, obviamente, hay que convencer al juez de que vale la pena llevar el caso a un juicio pleno. Una pregunta, Aníbal, güey, yo no he seguido tanto este caso y no recuerdo, porque sí sé que hubo la discusión sobre la representación legal de la madre y de la hija. No sé si todavía está... No, están separadas. Están Están separadas separados. ya. Okay, pues La niña está representada por no servicio legal, ay Dios mío, asistencia legal. Y la madre tiene otro abogado. No, eso se determinó y se separaron y era lo correcto. Bueno, Claro. pero entonces vamos a la sorpresa de hoy. No, eso sí que yo no lo vi venir, no entiendo y me dejó totalmente confundida, preocupada la sorpresiva visita del secretario de Salud en este caso a la acusada. O sea, ¿en calidad de qué? Son tantas las preguntas que surgen, no tan solo de la abogada de defensa, estoy segura que, me imagino que de la fiscalía también. Bueno, yo no, ok, vamos aquí a explicar. Los casos criminales son pueblo versus fulana. Así que en este caso, ella está siendo acusada por el pueblo de Puerto Rico, porque sí que se llama, o sea, Antoneska está siendo acusada por el pueblo de Puerto Rico, que no es otra cosa que el gobierno de Puerto Rico a través del Departamento de Justicia. El secretario de Salud es parte del gobierno de Puerto Rico. O sea, el secretario de Salud, como secretario de Salud, en teoría, tiene que defender los intereses del gobierno, que en este caso los intereses del gobierno es evidenciar que ella era procesable y evidenciar que hay causa probable y después evidenciar que es culpable más allá de dudas razonables. Entonces, que el secretario de Salud, sin notificarle a la otra parte, es verdad que él es pediatra, pero es secretario de Salud. Y él, o sea, desde el punto de vista jurídico, él es una de las partes. O sea, todo funcionario de gobierno de Puerto Rico, en este momento, salvo que el tribunal le dé una instrucción diferente, todo funcionario de gobierno de Puerto Rico es parte del equipo del gobierno y es el gobierno el que la está procesando. Así que yo no sé qué consecuencias pueda tener esto, pero me parece que hasta ahora cotejé antes de entrar al aire y no ha habido ninguna expresión del secretario, pero me llama muchísimo la atención de esa presencia, y yo creo que el secretario tiene que explicar. Sí, él tiene muchas explicaciones que dar en un sistema que se supone que funcione con imparcialidad y protocolos claros, sobre todo en esto que ha sido muy cuestionado porque estamos trabajando con una menor de edad, pues la aparición repentina de una figura pública de tan alto perfil como es el secretario de Salud, a la evaluación de la imputada de un delito menor de edad, pues genera más preguntas que respuestas. Y uno pensaría que crea una percepción inmediata de que este caso está recibiendo un trato especial, primero. Lo otro es que pudiera haber una intención de influir en el resultado, ya sea para forzar una evaluación de salud mental específica o para otro fin. Y el secretario es un administrador. Es una menor que sea, yo no sé si ella sabe quién la estaba viendo, pero es el secretario de Salud. Yo no creo que ella sepa quién es el secretario de Salud. Está bien, pero Ivonne, el secretario llegó allí y dijo, yo soy el doctor Víctor Ramos y quiero entrevistarla. O él le dijo, yo soy el profesor, el doctor Víctor Ramos, soy pediatra y también soy el secretario de Salud, aunque ella no sepa lo que es el secretario de Salud. O sea, es como que un doble rol
bien peligroso. Bien ¿Y con peligroso. qué razón? Porque lo que se le iba a evaluar a ella era desde su capacidad mental para entender. Él es pediatra, pero no es ni psiquiatra ni Pero es que psicólogo. ni Nada, ahora, él no está fungiendo como ni siquiera como pediatra, él es administrador de una agencia de gobierno. correcto. Él no es ni el forense ni el perito en este caso. Así que su visita politiza también, o sea, es sumamente irregular y levanta unas interrogantes. ¿Él fue por cuenta propia o fue por una orden de más arriba? ¿Quién le dijo? ¿Fue por motivo propio o alguien en la administración le recomendó, le instruyó, le ordenó que fuera? Digo, ¿Dónde? yo estoy seguro que a esa niña no la podía visitar cualquier médico. O sea, cualquiera que sea médico, yo quiero ir a ver a Tonach, Exacto. en el hospital le va a decir, ¿por qué usted la va a venir a ver? Usted es el médico de ella, usted está enviado por el tribunal, usted es un perito. Nada, suena a algo de verdad extraño. Pero vamos rapidito porque son muchas cosas que han sucedido durante la tarde de hoy. Este lo voy a tocar bien breve, pero obviamente no nos sorprende. Los abogados de Wanda Vázquez comparecieron hoy por escrito ante la jueza Silvia Carreño, pidiéndole tiempo adicional para contestar el informe que presentó Fiscalía basado en el informe presentencia, y que recordarán que es el informe donde Fiscalía hace alusión a los hechos que estaban en la acusación original, y donde pues Fiscalía pide cárcel por 12 meses. La jueza Silvia Carreño le dio 15 días adicionales, creo que hasta fin de este mes, y la sentencia, la fecha todavía para dictar sentencia está para el 9 de diciembre. Repito, a mí no me sorprende que los abogados de Wanda Vázquez hayan pedido tiempo adicional. Aquí la gran controversia va a ser si esos hechos que ellos alegaron en la fiscalía, en el escrito que le presentaron a la jueza y donde repiten todo el esquema, inclusive dan información que no estaba en la acusación original, si esos hechos la jueza lo puede considerar al momento de dictar sentencia. Yo no soy abogado criminalista, creo que tú tampoco, pero de lo que he leído, entiendo que en el proceso de sentencia un juez puede considerar evidencia más allá de la que es parte del pliego acusatorio, en este caso declaración de culpabilidad. ¿Cómo tú ves esto camino a la sentencia que se dictará el 9 de diciembre? Pues mira, era de esperarse, ¿no? En un intento, obviamente, no de revertir, porque es imposible a estas etapas de revertir la condena, sino de minimizar el daño, más que nada de las expresiones que hizo, vamos a decir, sin pensar la ex gobernadora. Como dicen, uno es esclavo, ¿cómo es? Dueño de lo que dice, esclavo Uno, de lo que calla. No, no, al al revés. revés, Dueño de dueño lo de que lo que calla, calla esclavo de lo que y dice. esclavo de lo que Así dice. es. Quizás por una Y yo tengo, actitud. y yo tengo un amigo, y pues Wanda Vázquez, aunque diga que no es política, pues todavía es política, y me lo he explicado yo en el pasado. Tengo un amigo que dice, los políticos son como el pescado, mueren por la boca. Así mismo es. Pues eso es lo que está pasando, así que esto es un poco tratar de mitigar los daños. Ellos no van a hablar con relación a las expresiones que ella hizo, pero sí sobre si pueden o no utilizarse estas expresiones y si son aplicables a los informes de presentencia, pero eso es algo que va en su momento, pues interpretará y decidirá la jueza si aplican o no. Pero no me extraña lo que ha ocurrido. Más allá de eso, pues sigue siendo una vergüenza toda esta situación que ha ocurrido y el manejo de ella misma, ¿no? Y todas las controversias en torno a Wanda Vázquez. Pero, como te dije, nuevamente, como es dueño de lo que calla, rapidito otro tema, esclavo de lo porque que dice. todos los días tenemos que hablar de algo de energía. Lamentablemente en Puerto Rico no siempre son buenas noticias. Desde el viernes, bueno, fue el viernes, pero desde el fin de semana largo, todos los días se ha estado discutiendo este contrato, que tengo que decir que yo todo el tiempo decía, Ivonne, en mi programa, aquí en este espacio, el contrato entre el gobierno y New Fortress sobre gas natural. Y hoy me tengo que corregir, y al corregirme estoy horrorizado. Recordarán que la Junta el viernes envió una carta
en la cual levantó concerns, en inglés, preocupaciones con el contrato, y básicamente las preocupaciones más importantes son sobre el potencial o real conflicto de interés de que Genera es la que administra la generación en Puerto Rico, pero quien nos va a vender el gas es New Fortress, que es el dueño de Genera. O sea, Genera y New Fortress son lo mismo. Hoy el gobierno de Puerto Rico, con dos cartas, una del SAR de Energía, le conté, y otra del licenciado amigo Opardo Carlos, que es este ente privado que se creó para hacer estos procesos de subasta precisamente por el potencial conflicto entre Genera y New Fortress, le han contestado las preocupaciones a la Junta de Control Fiscal, y yo te tengo que decir que ahora estoy más preocupado todavía. Porque, y voy a resumirte lo que yo saco del desarrollo de hoy, esto me lo había dicho ayer, que yo tengo martes de energía con el amigo Ramón Luis Nieves, de que el contrato de verdad no es de New Fortress con el gobierno de Puerto Rico, que el contrato es de New Fortress con Genera. O sea, esto es el equivalente a el nene de 16 años haciendo un contrato con el papá, porque Genera es la hija de New Fortress, o sea, New Fortress es el dueño total. Pues hoy en las cartas le validan que sí que es un contrato entre Genera y New Fortress que se negoció entre ellos, pero que el gobierno de Puerto Rico y la entidad esta privada que dirige Osvaldo Carlos, pues estuvo como que mediando. Entonces, yo estoy horrorizado. Y lo otro es que el SAR de Energía le dijo a la Junta de Control Fiscal que quien va a supervisar este contrato es esta entidad privada, que es el 3PPO, que es la entidad que dirige el amigo Osvaldo Carlos. Entonces, aquí sí que yo estoy horrorizado. Tenemos privatizada la generación. Obviamente, privatizada la venta de gas natural, porque pues, Puerto Rico no tiene gas natural. Eso a mí no me preocupa. Y entonces, por supervisar el contrato va a ser un ente privatizado. O sea, ¿dónde está el rol del gobierno en un asunto que le va la vida a Puerto Rico? Yo, honestamente, leí las notas de prensa porque no he tenido acceso a las cartas, las varias notas de prensa que salieron ahora en la tarde, y creo que para mí el conflicto de interés ahora es más evidente, porque o sea, ¿cómo es que? Te lo juro, yo siempre decía, el contrato entre el gobierno y New Fortress. No, los que van a firmar el contrato es Genera y New Fortress, y creo que si New Fortress no cumple, en teoría quien se supone que lo demandes es Genera. O sea, ¿cuál es tu reacción? O sea, yo estoy de verdad en shock. No sé lo que va a hacer la Junta de Control Fiscal. Pues, entonces, nosotros tenemos un modelo de energía que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica que existe, Luma, Genera, las APP, el negociado de energía. Y a veces uno no sabe quién manda. Ese ha sido uno de los problemas. Y ahora le añaden que esta entidad privada, 3PPO, es la que va a supervisar este contrato por los próximos 7 años. Primero, yo no sabía que esa entidad privada iba a existir por los próximos 7 años. Yo pensé que en algún momento dejaba de existir. Y esto es una entidad privada. El amigo Osvaldo Carlos no es un funcionario público. No fue nombrado por la gobernadora ni por nadie. No pasó por confirmación del Senado. Entonces, esa es la entidad que dice Josué Colón, que es la que va a supervisar este contrato. Estoy en shock. Mira, Totalmente en shock. cuando tú planteas que tú no sabes quién manda aquí, esto no es uno de los temas donde yo tenga más expertise, pero hay una pregunta que siempre me he hecho, y tú fuiste gobernador. Yo entiendo que la energía es un derecho esencial para los ciudadanos, y el gobierno tiene una responsabilidad constitucional de proveer ese servicio esencial, que es energía. ¿Qué ocurre? Privatiza o se lo entrega a una APP para que administre este servicio y tenga vía libre para hacer todas estas contrataciones, obviamente por encima de la ley. Pero hay una noción y una percepción del gobierno de que cuando ellos delegan a esta entidad mediante una PPP, que ellos no tienen ninguna responsabilidad. Yo estoy más que clara que ni Luma, ni Genera, ni ninguna de estas entidades privadas creen que tienen una responsabilidad constitucional con el pueblo de proveerle servicio esencial a nadie. No lo tienen.
Y el gobierno, por alguna razón, quiere hacerle creer al país que eso no es responsabilidad mía. Ahora, eso es allá, los generas y los lumas de la vida. Y yo no tengo nada que ver. Y en mi visión de mundo, yo creo que se equivoca. Tú podrás delegar un servicio, pero tú no puedes desprenderte de la responsabilidad constitucional que tú tienes con tus ciudadanos. Y tienes que responder. Así que siempre el responsable directo, el primer responsable es el gobierno. Después hablamos de los demás, pero el responsable aquí es el gobierno. Y en este caso, porque sería, aún si hay lugares donde todo el sistema eléctrico, el dueño es el sector privado, pero aún en esos lugares el gobierno tiene una alta responsabilidad de fiscalizarlo, de regularlo. Aquí, además de esa, pues tiene la otra realidad que aunque hemos privatizado, el dueño de los activos sigue siendo el gobierno de Puerto Rico. O sea, los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica no se vendieron. Y entonces, pues, uno dice, ¿dónde está la responsabilidad del gobierno en esta situación? No sé si me estás mandando señales de que nos tenemos que ir a la pausa, pero acá yo no oigo la musiquita. Sí, nos tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos hablamos aquí y seguimos hablando con Aníbal Acevedo Vilá, que está desde Caguas, así que no se vayan porque regresamos aquí a Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-15. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, nos estén viendo en vivo, son las 4:27 de la tarde. Si alguien está sintonizando ahora o nos está viendo por cualquiera de las plataformas de vídeo, yo no estoy en el estudio. En el estudio está la amiga Ivonne Lozada. Yo estoy en el Centro de Bellas Artes Ángelo Berrío de Caguas, porque dentro de un rato, a las 5 de la tarde, el alcalde William Miranda Torres va a dar el informe de logros, que es un mandato de la ley de municipios, el código municipal, donde a esta fecha todos los alcaldes tienen que informar pues los resultados del pasado año fiscal que terminó el 30 de junio. Y pues ya que estoy aquí, tengo a dos de los funcionarios del municipio de Caguas conmigo, a Juan Alicea, que es la persona encargada de todos los proyectos de reconstrucción, y yo nada más le voy a hablar de uno y él sabe de cuál le voy a hablar, y Aida Ivette González, la secretaria de Desarrollo Humano del municipio. Aida, no te me ofendas, pero yo soy un deportista, así que hubo una noticia importante esta semana. Ayer hubo una conferencia de prensa, y yo sé que los ciudadanos de Caguas y los que seguimos el deporte estábamos pendientes, que es qué iba a pasar o qué va a pasar con el cancha o coliseo Solá Besares, que fue casi destruido por el paso del huracán María. Ayer hubo una noticia con el alcalde. Juan, háblanos finalmente qué va a pasar. Pues mira, estamos todos contentísimos con esta noticia, ¿verdad? Es una gestión que comenzó hace 2 años, ¿verdad? Con FEMA, donde nosotros pedíamos que a tenor con los mismos guías que tiene FEMA, ¿verdad? Que se nos declarase que
que no correspondía a una reconstrucción, sino a un proyecto nuevo, ¿verdad? O sea, lo que yo entiendo es que FEMA antes había dicho, bueno, pues le voy a dar chavitos para reconstruir lo que quedó en pie. Y ustedes dijeron, no, es que el daño es tal que me tienes que dar el dinero para hacerlo nuevo. Y eso es lo que lograron en estos días. Correcto. Y eso pues no es solamente uno pedirlo, hay que demostrarlo, ¿verdad? Con ingeniería, con cálculos, ¿verdad? Con lenguaje legal y mirando toda la reglamentación vigente, y estamos contentísimos, ¿verdad? Porque finalmente se nos aprobó la regla que se llama 50+1, es que si cuesta más del 50%, ¿verdad? Reconstruirlo, que lo que costaría hacerlo nuevo, pues se te asigna un fondo para hacerlo nuevo, y eso fue lo que pasó. ¿Y qué es lo nuevo? O sea, ¿qué va a pasar allí? Pues vamos a estar demoliendo la estructura que está allí, ¿verdad? Y en el mismo lugar vamos a construir una nueva estructura, pero obviamente con dimensiones similares, pero ¿verdad? Con los códigos y con toda la tecnología, ¿verdad? Que vamos a tener un coliseo moderno, como, pues, digo, va a ser el más moderno de Puerto Rico en ese momento. Y yo espero que sí, que sea el más moderno. Van a ser 170,000 pies cuadrados ¿verdad? De estructura, y que va a tener, ¿verdad? Todas las facilidades y a tenor con todos los reglamentos internacionales, ¿verdad? De la práctica del deporte del baloncesto, del voleibol, ¿verdad? Y todos los demás. Y va a tener restaurantes, lugares, o sea, ¿qué va a tener en términos nuevos que no había en el antiguo? Va a tener concesionarios, alrededor de 8 concesionarios, va a tener un restaurante, va a tener VIP, va a tener áreas, ¿verdad? Para espaciosa, ¿verdad? Recordemos que allí había habitaban las oficinas del Departamento de Recreación y Deporte Municipal, ya no van a estar allí. Así que esas facilidades, ese espacio lo vamos a aprovechar para, ¿verdad? Para hacerlo más acogedor y demás. Así que vamos a tener una estructura nueva, moderna, a tenor con los códigos. ¿Cuándo vamos a empezar a ver movimiento allí? Pues mira, bien, muy pronto, muy pronto. Ahora mismo allí se está haciendo lo que se llama la mitigación, ¿verdad? Porque lo primero es sacar los contaminantes. Se hizo el análisis para asbesto y para plomo. Dijo que estaba negativo a asbesto, pero positivo a plomo. Así que ya hicimos esa primera gestión y le incluimos como parte de esa mitigación que se pudiera hacer una demolición parcial, ¿verdad? Que básicamente toda la estructura, sacarla de allí. Así que ya ese proceso comenzó. Se está ahora mismo acordonando el área, ¿verdad? Circulando. Así que yo esperaría que ya en la última semana de octubre comience a verse movimiento allí. Ahí se están sacando escombros y cosas por el estilo, pero ya demolición ya. Y hace falta porque hace unos años atrás, hace 2 años atrás, Caguas, 3 años atrás, Caguas no tenía ni BCN masculino ni BCN femenino. Y en este momento Caguas prácticamente está en todos los deportes profesionales o de alto nivel en Puerto Rico. Y las criollas, que me imagino que el alcalde lo tocará hoy en su mensaje, las criollas que regresaron, creo que desde el 2007 no había baloncesto femenino, ya cualificaron para los playoffs. Bueno, Aidibet, ¿qué podemos esperar del alcalde y su mensaje en el día de hoy? Quiero hacer la aclaración que el mensaje de Juan también me alegra a mí, porque dentro de nuestra secretaría está el Departamento de Recreación y Deportes, ¿verdad? Que son los que desarrollan todas estas actividades deportivas, de masificación y también colaboran con los diferentes eventos que se llevan a cabo tanto en la ciudad como en esas instalaciones de complejo deportivo. Así que esa noticia que tú acabas de reseñar nos da muchísima alegría porque sabemos que vamos a capitalizar esas instalaciones increíblemente, no solamente con los equipos profesionales, sino teniendo instalaciones para beneficio de todos nuestros ciudadanos y ciudadanas. Bueno, debemos esperar en el mensaje de logro cosas muy significativas cuando hablamos de la Secretaría de Desarrollo Humano, en el caso de que es la secretaría que dirigimos, es la secretaría que conecta directamente con la gente en las diferentes etapas de su vida, desde niños hasta envejecientes. Así que estamos compuestos por diferentes departamentos que enfocan en cultura, deportes, salud, áreas sociales, educativas, y también lo que tiene que ver con participación ciudadana. Y entendemos que cada uno de estos departamentos va a estar representado en ese mensaje
en sus diferentes actividades, ¿verdad? Tanto en deporte, en toda la actividad deportiva que se ha llevado a cabo, se reseña. Igualmente nuestro departamento de vivienda, que ha tenido también grandes logros, y esperamos que cada uno de estos departamentos pues, pueda hablar de lo que ha podido lograr para beneficio de nuestros ciudadanos, incluyendo nuestra oficina de la mujer y proyectos que están en desarrollo ahora, como Pulso Criollo, que es un proyecto que tenemos de prevención y atención para los asuntos de opioides en la ciudad. Obviamente ya yo ojeé, porque me lo enviaron, ya yo ojeé el mensaje. Me mencionaste el tema de la mujer y pues tristemente un problema de nuestra sociedad es la violencia contra la mujer. Me llamó la atención de lo que ya pude ojear, que sí, aquí obviamente la Oficina de Asuntos de la Mujer trabaja en coordinación con la Policía Municipal y que la estadística demuestra, no recuerdo el número, pero que sí que se emitieron 100 y pico de órdenes de protección protegiendo a la inmensa mayoría de veces mujeres y que gracias a Dios hubo muy pocas violaciones y que gracias a Dios en ninguna de esas violaciones que hubo órdenes de protección hubo una fatalidad. Eso es un tema, pues, que es una tragedia en Puerto Rico. ¿Qué nos puedes decir de esas iniciativas que mezcla el área de seguridad que le corresponde a la Policía Municipal con el área pues, humana y además está todo el programa de orientación a las mujeres para pues alertarlas y que tomen las medidas que tengan que tomar si se ven en una situación de potencial violencia? Es de conocimiento público que el tema de asuntos de las mujeres es prioritario para nuestro alcalde. Las mujeres representan más del 53% de la población en la ciudad. Y en este caso, desde hace más de 10 años, el municipio tiene un acuerdo con el tribunal de la región de Caguas, donde acompañamos a las mujeres y las personas que llegan a orientarse sobre órdenes de protección y solicitarlas con un equipo ¿verdad? Integrado por diferentes recursos profesionales de alto calibre, consejeras, abogadas, asesoras legales, personas de trabajo social, que no solamente centra en la prevención y la atención de la violencia doméstica, sino también en todo lo que tiene que ver con el desarrollo integral de la mujer. Solamente se convierte en un beneficio para ellos, sino para sus familias y las comunidades, porque las mujeres estamos altamente insertadas en lo que tiene que ver, por ejemplo, con todas las asociaciones de residentes, con diferentes organizaciones cívicas que están aquí en la ciudad, así que de alguna manera es un parámetro social en la medida en que los gobiernos están conscientes de su responsabilidad con esta población, invierten y desarrollan, saben que tienen un efecto multiplicador en toda la ciudad. Y sentimos orgullosos de tener un programa que no solamente ha hecho historia aquí, ¿verdad? En Caguas, sino también hemos tenido la oportunidad de presentarlo en otros países y que nos pidan los modelos de intervención para poderlo replicar. Bueno, yo aquí no escucho la musiquita, pero sí sigo el reloj y yo me imagino si ya Ivonne desde allá me está haciendo señal que nos tenemos que ir a la pausa. Gracias a ambos por este ratito. Yo voy a quedarme un rato más y luego entraré a la actividad. Nos vamos a la pausa. Yo regreso con Ivonne Lozada luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:41 de la tarde de hoy, miércoles 15 de octubre, mitad de mes, aquí en vivo como todos los días de lunes a viernes, en vivo a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, a través de esta emisora, la página de Facebook de Radio Isla, también la página de Facebook de este servidor. Les recuerdo que esta edición y todas las ediciones de Sobre la Mesa se retransmite a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. También la encontrarás más tarde en todas las plataformas, aplicaciones que te permiten escuchar podcasts a través del internet, y también la encontrarás en mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube, escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá, en el buscador, y ahí pues más tarde hoy estará esta edición de Sobre la Mesa y otras ediciones anteriores. Para los que me estén escuchando, estén sintonizando ahora, me estén escuchando, me estén viendo en vivo, si escuchan algún ruido es que estoy aquí en el Centro de Bellas Artes Ángelo Berrío de Caguas, porque en breves minutos, eso de las 5 de la tarde, el alcalde William Miranda Torres va a estar ofreciendo su mensaje de logros, mandato de la ley del código municipal. En los estudios está la amiga Ivonne Lozada. A eso de las 5 yo me entro a la actividad porque estoy de invitado del alcalde. Ivonne continuará con el programa. Bueno, Ivonne, en las últimas 48 horas, pues la prensa y el país ha estado atento a la aprobación ayer por el Senado de Puerto Rico de un mal llamado proyecto de transparencia desde el punto de vista de acceso a información gubernamental, acceso al país, a la prensa y al público en general.
Se aprobó ayer el proyecto de Tomás Rivera Chat. Este no es un proyecto que hasta donde yo sepa sea un proyecto programático de la gobernadora Jennifer González. Se celebró, se aprobó sin vistas públicas. Todos los partidos de oposición y el senador independiente le votaron en contra. No sé si tú has escuchado alguna expresión de la Cámara de Representantes. Sí escuché unas expresiones ayer de la gobernadora, un poco ambiguas, que ella no ha visto el proyecto. ¿Qué te parece esta controversia donde yo no voy a decir que prohíben el acceso a información pública, pero la realidad es que todas las enmiendas lo que hacen es complicar el proceso y Puerto Rico tristemente no tiene una tradición donde si la prensa o un ciudadano pide información, el gobierno se la da rápidamente? ¿Qué te parece esta iniciativa de Tomás Rivera Chat y el hecho de que se aprobó con la oposición de todos los partidos y sin vista pública? Bueno, lo más irónico de cualquier enmienda a esta ley de transparencia y acceso a información es que se haga sin vista pública. Pero por Dios, Sí. de entrada. Una contradicción innata. O sea, Exacto. A espaldas del pueblo no lo vamos a discutir con los ciudadanos, con las organizaciones que tienen expertise sobre el tema, las organizaciones ciudadanas, las organizaciones de periodistas del país, pero por Dios, o sea, ya de ahí empezamos mal. Y las enmiendas ciertamente lo que hacen es desincentivar al ciudadano que puede en algún momento decir voy a ejercer mi derecho a tener información, que de hecho hay información que ni deberían estar pidiendo, que debería estar en las redes sociales, que a estas alturas de la tecnología debería estar ahí y ya, que yo no tengo ni por qué irla a pedir. Ahora que trae eso, me recuerdo que esta mañana en Pegados en la Mañana, Luis Herrero recordó algo que vale la pena recordar, y es un ejemplo de cómo las cosas cambian y a veces nos quedamos callados, y esta cosa de que todos son iguales, hay que tener cuidado. En la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández puso una página web en la que estaba todos los contratos de la Cámara de Representantes, los sueldos, los gastos de viaje. O sea, si con lo que tú decías no había ni que pedirlo, usted entraba ahí y si el representante fulano de tal se montó en un avión, ahí estaba reportado. Pues eso lo apagó Johnny Méndez, está cerrada y tampoco escuchó a nadie protestando ni haciendo el contrato. Usted podrá estar contento o molesto con algunas cosas que hizo Tatito Hernández, eso es aparte, pero había transparencia. Y eso es lo que, como tú muy bien dices, eso es lo que debería existir en todas las agencias de gobierno. No es ir al contralor, porque el contralor, por ejemplo, simplemente te da el contrato, pero el contralor, la oficina del contralor, tú no puedes encontrar cuánto se facturó, porque pues, a veces el contrato dice un tope de 5,000 pesos al mes y la persona facturó nada más que 500. Así que vamos, ¿qué tú crees que va a hacer la Cámara de Representantes con esto? ¿Tú crees que le harán algún frente a Tommy? O no sé si me has escuchado, los últimos 2 días yo llevo diciendo que este va a ser el cuatrenio de la legislación de Tomás Rivera Chat, porque como la gobernadora ha sido tan débil en una agenda legislativa, pues el campo lo está ocupando Tomás Rivera Chat. ¿Habrá voluntad de la Cámara de frenar este proyecto? ¿Habrá voluntad de la gobernadora? Porque esto no es un compromiso programático. La gobernadora se pasa hablando del programa de gobierno. ¿Qué tú crees que va a pasar? Yo no los veo como paladines de la transparencia y al acceso a información pública, ninguno de los dos. Sí tienes razón en esta percepción que hay de esta lucha, porque de repente hay 2 gobernadores PNP. Está Tomás Rivera Chat y está Jennifer. Es la primera vez que tenemos 2. Y la lucha constante, y no podemos, tú sabes, donde más claro lo vemos es en los nombramientos que se han hecho. Y ese pulseo y esa pelea y lucha política con los nombramientos de la gobernadora y esa resistencia a no lo voy a retirar, que como quiera le hace daño a la gobernadora. Vamos a ver a dónde termina esto, porque ni siquiera llevamos 1 año todavía. Y si estamos enfrascados en esta lucha interna. Ciertamente, como te decía, esto desincentiva la solicitud de los ciudadanos con relación a información pública, pero también erosiona ese derecho fundamental a personas de escasos recursos, que no tienen los recursos porque ahora, no me digas, van a cobrar también información que debe ser pública. O sea, me van a cobrar también por ejercer mi derecho.
O sea, No, y no solamente eso, sino abre la puerta, en las enmiendas, la puerta a que el jefe de agencia diga, bueno, tienes que venir a ver el documento en mi oficina, te doy una hora, cuando pues tú lo que quieres, dame copia del documento. Y una enmienda que hicieron en el floor, que no estoy muy claro, pero entiendo que es, vamos a imaginarnos, a ver qué me invento yo aquí, que yo le quiero pedir información al Departamento de Obras Públicas de que yo quiero saber cuántos tickets se han dado porque se comieron el pare. Bueno, parece una estupidez, pero yo tengo derecho a saberlo. Y entonces, tengo entendido que la enmienda dice que si no hay un documento que ya dice eso, no te lo pueden negar. Cuando, obviamente, puede ser que no haya un documento, pero usted va a todo y prepara un informe. Pues Oye, yo lo mira, puedo no generar. esto de esta forma. O sea, entonces aparentemente si no hay un documento lo puedes negar. Exacto, pero es y lo- data. La data es importante. Que no tan solo el documento, es data que puede servir para fiscalizar y evaluar las políticas cuán necesarias son X o Y política pública. Digo, Pero para que los amigos entiendan, si no hubiera sido por el acceso a información pública, nunca hubiéramos sabido cuántos muertos hubo de posmaría, porque ahí básicamente la prensa hizo una labor de ver los certificados de defunción, todo eso. ¿Te acuerdas cuando nos decían que eran 14 muertos nada más? Y cuando se vio la evidencia de aquel que murió porque no tenía servicio eléctrico y necesitaba una máquina, pues ese murió como consecuencia del paso de María. Toda esa información se va a dificultar ahora para que la gente la pueda tener. Yo doy consejos aquí, no me hagan caso, pues, no me harán caso, pero mi consejo al presidente de la Cámara es que abra esto un proceso de vistas públicas serio. O sea, Johnny Méndez no puede seguir proyectando que es simplemente el ejecutador de lo que quiere la gobernadora y el que no tiene la fuerza política para frenar a Tomás Rivera Chat. yo no entiendo a Johnny Se Méndez. tiene que abrir a vistas públicas y escuchar a todos los sectores. Y mi llamado a la gobernadora, no espera que el proyecto le llegue a la fortaleza. Examínelo ahora. Ya el proyecto se aprobó en el Senado. La gobernadora hoy podría, bueno, vamos a decirle, ok, no lo ha visto. La gobernadora en 4 o 5 días le puede pedir a su secretaria de justicia, a su asesor legal en la fortaleza, y en 4 o 5 días decir, ¿saben qué? Ese proyecto como está, yo no lo voy a firmar. O si se queda callada, le va a llegar a la fortaleza y se le va a hacer muy difícil en ese momento frenarlo. Sí. Bueno, pero le ponen un título y un nombre tan lindo de la narrativa esta de la transparencia, el derecho a acceso, es terrible. Eso me acuerdo un poco, que voy a hablar más adelante de la carta circular del Departamento de Educación, donde el gobierno se cree que tiene un derecho civil, el gobierno, a ejercer, y tiene un derecho el gobierno a ejercer la libertad de... Pero en este tema, yo creo que la opinión pública está totalmente en contra. Lo que pasa es que hay cosas en las cuales Tomás Rivera Chat no le importa la opinión pública. Y ese es el estilo de él. Pero al final, que sepa la gobernadora que la que va a pagar el costo político, si lo convierte en ley, es ella. O sea, hoy pues básicamente ha habido editoriales de periódicos, primeras planas de periódicos. O sea, este es un tema que, o sea, tú echarte de enemigo a la prensa nunca es una buena estrategia política. Obviamente hay una excepción que se llama Donald Trump, pero si el gobierno de Jennifer González y del PNP lo que va a seguir haciendo es replicando los estilos de Donald Trump, solamente le voy a recordar una cosa: por mucho menos que lo que ha hecho Donald Trump, los puertorriqueños se tiraron a la calle en el verano del 2019. Así es. Si el pueblo americano tolera todas las cosas que hace Donald Trump, pues esos son, como decimos aquí en buen español, otros 20 pesos. Yo creo que el costo político lo van a comenzar a pagar. Bueno, este acceso a información es un derecho fundamental para la democracia, y siguen erosionando lo poco que nos queda y limitando los derechos en vía, y como tú dices, un poco emulando lo que ha sido el comportamiento antidemocrático de la presidencia de Trump. Vamos a ver a dónde llegamos. Bueno, yo no estoy escuchando la musiquita, pero le escucho por acá, ya nos estamos yendo a pausa. Ahora sí, yo me despido de la transmisión. Están viendo mucha gente caminando detrás de mí. Ya el evento está a punto de comenzar. Ivonne, gracias por acompañarme en esta primera hora. Y como dicen por ahí, los micrófonos son tuyos. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, Ivonne Lozada continúa aquí en Sobre la Mesa.
Regresamos aquí a Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yo soy Ivonne Lozada en sustitución del Chief Aníbal Acevedo Vilá, quien se encuentra hoy en Caguas con el alcalde William Miranda Torres. Así que, bueno, vamos a seguir aquí con los temas. Uno de los temas que quería discutir esta semana y un poco que ha pasado con ficha, y es que el Departamento de Educación de Puerto Rico ha dado un paso significativo al adoptar una carta circular que establece la Oficina de Base de Fe. Y el objetivo declarado en esta oficina es servir como un puente formal para facilitar colaboraciones, alianzas y acuerdos entre el sistema de educación pública y diversas organizaciones religiosas. Sin embargo, esta medida no ha llegado sola, sino acompañada de un intenso debate sobre su constitucionalidad, generando preocupación entre sectores que defienden la separación entre iglesia y Estado y los que abogan por la libertad religiosa, pero la libertad religiosa incluye creer o no creer, tener religión o no tener religión. Así que puntos claves sobre este tema. No es solo una idea, ya es una política oficial. La carta circular es el documento legal que institucionaliza esta colaboración, creando una vía formal para que las iglesias, entre otras entidades, puedan participar en proyectos dentro de la escuela. Según el gobierno, la meta es fortalecer los servicios a los estudiantes, aprovechando los recursos y el alcance comunitario de las organizaciones religiosas. Se habla de tutorías, de programas después de clases, de apoyo psicosocial, de entrenamiento al personal, a los maestros, de promover actividades para que vayan los estudiantes, los empleados del Departamento de Educación y los maestros. Así que, ¿dónde está la controversia? Pues mire, el punto crítico es la violación al principio de separación iglesia y Estado, garantizado por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y también la Constitución de Puerto Rico. Los críticos argumentan que usar fondos para fondos públicos y facilitar el acceso y el establecimiento de organizaciones religiosas en escuelas públicas, que son espacios secularizados, es inconstitucional. Y gente, nos dicen que ahora nos estamos enlazando con Radio Raíces. Y son las 5, ahora en cadena con WLRP 1460, Radio Raíces, sobre la mesa en Radio Isla 1320. Pues gente, seguimos aquí con el análisis de esta carta circular que ha adoptado el Departamento de Educación para la creación de una oficina de base de fe. Y esta noticia va más allá de un simple trámite administrativo, toca fibra sensible de nuestro contrato social como pueblo. Y hay varios temas que hay que analizar. Primero, los issues constitucionales. En el corazón de este debate hay una pregunta fundamental. ¿Puede el gobierno, que representa ciudadanos de todas las creencias o no, o de ninguna, entablar una relación privilegiada, promover, fomentar entidades religiosas sin marginar a un sector de la población? Primero, que no lo puede hacer. La Constitución actúa como un muro de contención precisamente para evitar que el gobierno favorezca o se afilie a una religión en particular. Así que la creación de esta oficina, para muchos expertos, no solo acerca al Estado a una iglesia y obliga, y lo que hace es que provoca que el gobierno salga de la neutralidad que se supone que asuma en materias de fe, y potencialmente derrumba esa protección que tiene el ciudadano. Así que el riesgo es la percepción o la realidad de que el gobierno está validando unas creencias sobre otras, lo que puede generar un ambiente de coerción
indirecta para estudiantes y familias que no comparten esa fe. Aquí hay una capa, hay una complejidad adicional que tiene que ver con el contexto en Puerto Rico. Aquí no podemos ignorar que Puerto Rico sí tiene una tradición religiosa mayormente católica y cristiana muy arraigada en la cultura. Esto significa en la práctica que la mayoría de las colaboraciones se van a dar con iglesias cristianas. Entonces, ¿qué pasa con otras minorías religiosas, como pueden ser los musulmanes, los judíos, los budistas, creencias de otro tipo, o no, los ateos, los agnósticos? ¿Qué va a pasar con ellos? Porque el derecho, como le dije, de libertad religiosa protege creer o no creer. Y no es un derecho del gobierno. Da la impresión de que el gobierno cree que tiene como gobierno un derecho civil a ejercer su libertad religiosa. No. Ese derecho de creer o no creer, que debe ser respetado por el gobierno, es un derecho individual de cada ciudadano. Y el gobierno tiene que permanecer neutral en materia de fe y tiene que respetar las creencias de cada ciudadano o las no creencias. Así que esto es un tema, ciertamente, digo, y la política, aunque se presente y diga que va a ser neutral, pues mira, corre el riesgo de favorecer a una mayoría religiosa en un espacio que, como les dije, debe ser neutral y de igual acceso para todos y todas. Es un tema de, vamos a decir, de equidad en un país que está muy orgulloso de ser un país diverso en términos culturales, ideológicos, incluso de fe. Así que, por un lado, es innegable, y esto hay que hacerlo claro, esto no es un ataque a las iglesias. Es innegable la labor que muchas organizaciones religiosas, que muchas iglesias, que muchas organizaciones con base de fe hacen en la comunidad, incluso en ocasiones haciendo el trabajo del gobierno. Y eso hay que aplaudirlo y hay que protegerlo. Pero es importante que entiendan, incluso estas comunidades, por qué la justificación de que el gobierno mantenga esa neutralidad ante asuntos de fe. La importancia de que en un país que pretende y aspira a ser democrático, se supone que somos un país democrático con principios humanistas que están presentes en esa Carta de Derechos de Puerto Rico de avanzada, que es una copia de la organización de la Carta de Derechos de la Carta de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, y que debemos proteger esa integridad y esas libertades ciudadanas. No podemos abrir la puerta porque cuando hacemos una excepción con un derecho, por ahí se nos van a ir todos los derechos. Así que es innegable que muchas organizaciones, como les dije, hagan y hacen una labor comunitaria invaluable en un sistema educativo con carencias históricas, pues la tentación de aceptar cualquier ayuda es comprensible. La pregunta incómoda es: ¿a qué precio? El análisis de esta situación nos obliga a considerar si el beneficio inmediato de unos tutores o de una pintura para una escuela justifica el riesgo a largo plazo de erosionar el carácter secular de nuestra educación pública. Tenemos que sentarnos a estudiar y evaluar por qué esto atenta contra nuestras libertades individuales. Estamos quizás sin querer abriendo la puerta a la doctrina religiosa, lo que va en contra de estas libertades individuales, sutil o abiertamente, a que influya en la educación de nuestros hijos. Y quizás la pregunta más incisiva de todas es si el Estado busca apoyos para la escuela
pues no sería más apropiado y constitucional fortalecer las alianzas con organizaciones comunitarias seculares, fortalecer, de hecho, la plantilla y los empleados, los trabajadores sociales del sistema de educación, fortalecer el deporte, fortalecer a los mismos psicólogos y destinar recursos a programas de estas organizaciones que brindan servicios seculares, que brindan servicios a las organizaciones, a las escuelas. Me parece que es una vía fast track, que hay una intención política detrás de todo esto, no de las iglesias, pero sí históricamente. Yo recuerdo una historia sobre Ronald Reagan, cuando cambia de ser más liberal a convertirse en más conservador. Y es que en algún momento un consejero y representante de alguna iglesia muy poderosa en los Estados Unidos se acerca a Ronald Reagan y le dice: ¿tú sabes dónde puedes encontrar votos, muchos votos? En las iglesias, en las comunidades religiosas, porque, redundante, están organizadas y son muy de línea. Lo que diga el pastor, lo que diga el líder religioso, eso es lo que van a hacer. Y tienen poder económico. Así que decidieron pescar y involucrar e insertar a las organizaciones de fe en la política activa. Algo muy peligroso, muy peligroso. Así que eso no es muy distinto a lo que está ocurriendo ahora. Vemos la experiencia con Donald Trump, que ha decidido hacer lo mismo. Buscar votos en comunidades de fe que están organizadas, que no suelen cuestionar el poder y que tienen mucho poder, tiene adquisitivo, y la gobernadora está siguiendo los pasos de Trump. Sabemos que la gobernadora ha querido demostrarle al gobierno del Trump ser más trumpista que el mismo Trump, un poco para demostrar que Puerto Rico sí puede ser republicano, porque en el Congreso y en Washington hay una percepción de que si Puerto Rico llegara a ser estado, fuera un estado demócrata. Y por eso hay una resistencia y un rechazo del Partido Republicano hacia la estadidad. Y eso es un escollo y es un problema que la gobernadora sabe por décadas que ha venido enfrentando. Y es una lucha que ella da internamente, así que ella tiene que probarle su lealtad a los trumpistas en el Partido Republicano y demostrarles cuán republicana ella puede ser y el potencial de que Puerto Rico efectivamente pueda adoptar y asimilar estas políticas trumpistas. Así que esto es un poco claro, y sabemos que dentro del Partido Nuevo Progresista ha habido un movimiento para recuperar electorado de esa ala conservadora. Hemos visto cómo se ha desinflado el Proyecto Dignidad y con cuánta agilidad incluso Tomás Rivera Schatz ha podido acercar y allegar a algunos de los del liderato del Proyecto Dignidad que ahora están en su nómina. Así que eso es lo que está ocurriendo dentro del Departamento de Educación. También el secretario de Educación, ante la posibilidad o lo que ya sabemos que es la eliminación del Departamento de Educación Federal, pues se estaba cuestionando, había una preocupación de que se fueran a perder fondos del programa de educación especial. Así que el secretario, en respuesta a esto, y a la fortalecida propuesta del Congreso Federal de eliminar el Departamento de Educación Federal, el licenciado Eliezer Ramos Párez, secretario de Educación, salió ayer un poco para ofrecer garantías de que el programa de educación especial no se iba a afectar. Así que él aseguró de manera enfática que de materializarse precisamente la eliminación del Departamento de Educación Federal, los fondos críticos para el programa de educación especial en la isla permanecerían protegidos y sin recortes. Su declaración
es una medida de, ¿cómo se llama?, de manejo de crisis ante la ola de preocupaciones de padres educadores y la comunidad en general y la comunidad de educación especial que se ha visto afectada. Esta controversia está enmarcada en el escenario político que lo hemos escuchado de desmantelar el Departamento de Educación Federal, que ha ganado un impulso en el discurso legislativo en Washington. Yo creo que la noticia de esta garantía, el secretario de Educación les dice, no se preocupen, los fondos sobre educación especial no se van a perjudicar. A mí me parece que es mucho más que un comunicado de prensa esta expresión de él, es un síntoma de los tiempos inciertos que vive el país y un ejercicio de que navegamos en aguas en este cuatrenio políticamente turbulentas a partir de las políticas de Trump. Así que, en primer lugar, vamos a ver, esta declaración del secretario no es por un rumor, es por una respuesta directa a un proyecto de ley que está avanzando en el Congreso para eliminar el Departamento de Educación Federal, y esto pone a Puerto Rico en una posición muy delicada donde deben negociar su futuro educativo no desde la estabilidad, sino desde la incertidumbre de una reestructuración total del sistema federal. Pero también hay una línea muy fina entre la garantía técnica que ofrece el secretario y la realidad política. Si pudiera parecer que el secretario tiene un argumento sólido, la ley IDEA es independiente del departamento que la administra, y es correcto. Sin embargo, el riesgo real no es que la ley desaparezca mañana, sino lo que va a suceder en el interín. En el interín ese de la discusión de la eliminación del Departamento de Educación Federal. Lo primero es el caos administrativo que va a haber en el Departamento de Educación Federal. Los retrasos en desembolso, la reasignación de competencias y la feroz lucha que se va a desatar entre todos los estados y los territorios por los mismos recursos bajo un nuevo sistema. Así que esta garantía es legalmente precisa, pero puede chocar con una realidad política llena de obstáculos. La pregunta de fondo es, en un escenario de libre competencia por fondos federales y block grants, ¿está preparado el gobierno para no quedarse atrás en esta asignación de fondos? No lo creo. El sistema de educación carga también sobre sus espaldas desafíos, una historia de desafíos profundos. Cuando sale el secretario a dar garantías, pues obviamente vamos a ver, no solo los oyentes desprevenidos, sino a miles de familias que históricamente han vivido con la ansiedad de que los servicios de sus hijos de educación especial puedan verse afectados por las decisiones de Washington. Así que este anuncio es un acto ciertamente, como les dije, de manejo de crisis. Busca difundir la calma en una población que tiene razones históricas para desconfiar. Sabemos lo que ha pasado con la población y el caso histórico de educación especial en Puerto Rico y el desenlace que ha tenido particularmente en este año. Así que la eficacia del mensaje no creo que se vaya a medir tanto en qué fue lo que dijo. Hay que ver cómo la agencia y el Departamento de Educación de Puerto Rico va a demostrar en los próximos meses que efectivamente los cheques van a llegar a tiempo y que los servicios no se van a interrumpir, pase lo que pase en Washington. Así que pudiera parecer que la reacción del secretario es una responsable. Él tenía que salir y decir algo porque hay mucha preocupación. Pero la tormenta que se aproxima ciertamente está fuera de su control.
La tranquilidad que él trata de anunciar y de comunicar hoy, pues no puede ser un fin en sí mismo, tiene que ser un punto de partida para establecer un plan. ¿Cuál es el plan de contingencia? Lo mismo pasó hace unos días con con el tranque del Congreso en materia de la discusión del presupuesto, ¿no? Y cómo se podrían ver afectados los pagos del WIC, y un poco dijeron, no, eso no se va a afectar, tenemos el dinero, pero vamos a ver a qué santo van a desvestir para poder cubrir con esas responsabilidades. Y sabemos también, que eso es un tema que discutiremos un poco después de la pausa, que este no es el único golpe que estamos recibiendo, porque Trump anunció precisamente recortes, la pérdida de $1,000 millones para el sector de sin fines de lucro en Puerto Rico. Eso es otro sector que va a estar duramente afectado. Las organizaciones comunitarias y sin fines de lucro en Puerto Rico, y eso lo vimos en María, cargan y asumen gran parte de la responsabilidad que debería tener el gobierno de atender las situaciones que afectan a comunidades vulnerabilizadas, a adultos mayores, a mujeres víctimas de violencia de género, a niños y particularmente niños maltratados. Asumen también educación, deporte, atender a comunidades inmigrantes, atender a comunidad LGBT, como le dije, adultos, a organizaciones de salud también. Así que hacen el trabajo del gobierno con más expertise que el gobierno, pero con mucho menos presupuesto. Y a veces la gente dice, pero es que esto viven del mantengo. Hold it, porque están haciendo el trabajo, muchas de ellas, el trabajo del gobierno mucho mejor, con menos recursos, más eficientes y conectados con la comunidad. Así que esto es un golpe muy fuerte para organizaciones que son vitales para el país. Lo vimos en María. Quienes reaccionaron de primera cuando este país se cayó y se paralizó fueron las organizaciones comunitarias en alianzas con los gobiernos municipales. Los gobiernos municipales, que es el gobierno local, y las organizaciones comunitarias y las mismas comunidades que se organizaron y levantaron los comedores comunitarios, que levantaron los cuidos para los niños, que se encargaron y atendieron de ver cuál era la población de adultos mayores y qué era lo que necesitaban y cómo suplirlo. Así que esto es algo que nos va a golpear muy fuerte y que también va a representar una fuga de talento en el país. Me parece que tenemos que irnos a una pausa ahora, pero seguimos aquí en Sobre la Mesa, así que regresamos en breve. Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Sigamos con más de Sobre la Mesa. Regresamos con Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yo soy Ivonne Lozada, en sustitución del Chief Aníbal Acevedo Vilá, que anda por Caguas hoy con el alcalde de Caguas, William Miranda Torres. Estábamos hablando un poco de este anuncio del secretario de Educación ayer, un poco tratando de mitigar daños, ¿no?, de manejo de crisis ante la preocupación de que se vayan a afectar los fondos del programa de educación de educación especial, considerando que está avanzando la discusión para desmantelar el Departamento de Educación Federal. Y esto ciertamente va a traer un caos, por más que el secretario diga que está seguro que eso no va a ocurrir, que ya están asignados. Pues mira, sí va a haber un caos administrativo en esta agencia federal, y va a comenzar todo este pulseo y esta competencia por los estados y los territorios para llegarse más fondos. Hay que ver cuánto poder va a tener Puerto Rico, pero en medio de esa discusión que afecta y preocupa a la comunidad de diversidad funcional en el país, pues ayer el Senado derrota precisamente la designación de defensor de personas con impedimento. Tras un proceso, como ustedes saben, no lleno de conflictos, lleno de chismes y señalamientos
sobre el candidato y un proceso que se vio empañado por acusaciones de comerciantes que alegan que él estuvo reiteradamente promoviendo demandas en contra, de manera viciada, en contra de comercios por violaciones a la ley, a las leyes federales que protegen y que hablan sobre entre otras, sobre la eliminación de barreras arquitectónicas que pueda afectar a esta población de diversidad funcional. Pero también de malas decisiones administrativas, porque ayer me enteré que él intentó nombrar a su hija a un puesto en su propia oficina y me parece que la Oficina de Ética Gubernamental le dijo, mira, tú no puedes hacer eso, pero él insistía en que sí lo ibas, que podía hacerlo y que lo iba a hacer, incluso si tenía que pagarle con su propio sueldo. Así que me parece un poco una actitud prepotente de alguien que acaba de llegar y piensa que está por encima de la ley. Pero bueno, fue una decisión, esta decisión de la designación de él fue basada en mérito, fue basada en la idoneidad del candidato, lo idóneo que era para este puesto, o fue una movida política, que es lo que nos olemos todos en la calle. ¿Quién asume también la responsabilidad en este momento histórico de dejar a una población vulnerable, como es la población de diversidad funcional en el país sin su representante designado? ¿Y qué dice esto? Todo esto que vivimos ayer en el Senado, ¿qué dice? Este y otros nombramientos sobre el proceso de designación de candidatos en la fortaleza, sobre ese sistema de vetar, investigar quiénes son los candidatos que evidentemente desde el día 1 no ha funcionado y que ha traído choques de poder con el Senado, pero también esto deja mucho que decir del proceso de confirmaciones en la legislatura. Pero ¿por qué es tan importante este rechazo que le dio el Senado ayer a la confirmación de la designación del defensor de personas con impedimentos? Pues miren, esto abona a la crisis de gobernanza y hay un issue de meritocracia que evidentemente no existen. Nos preguntamos cómo se están seleccionando los jefes de agencia, los líderes de las agencias. Estos señalamientos que llevaron al rechazo de esta situación que le estaba promoviendo estas demandas en contra de comercio, en el mejor de los casos sugieren un proceso de investigación del designado deficiente por parte del Ejecutivo. Se priorizó, ¿qué pasó? Se priorizó la lealtad política sobre la competencia de esta persona y la idoneidad. En el peor de los casos, esto plantea serias dudas sobre los estándares éticos que se están aplicando para estos nombramientos. Y para la ciudadanía esto es alarmante, porque si no podemos confiar en los puestos clave y que los ocupen las personas más capaces, se erosiona, como ha estado ocurriendo, la confianza en todo el gobierno. Y lo que vimos ayer no fue solo una votación, lo hemos visto en reiteradas ocasiones durante lo que va de este primer año del cuatrenio. Esto fue un pulseo político. El Senado, en especial si hay una mayoría de un partido diferente al de la gobernadora o incluso si hay descontento dentro de un propio partido político, que es evidente que lo hay porque hay una lucha interna dentro del Partido Nuevo Progresista y una lucha de poder, pues el Senado utilizó esta nominación nuevamente para marcar territorio. Pero es que la gobernadora se lo busca y tenía todas las de perder por no haber hecho su trabajo. No hiciste tu trabajo, pues entonces si los retiras pierdes porque admites el error y que estás en las de perder. Pero entonces si los rechazas, también le estás dando la razón y le estás dando poder al presidente del Senado. Así que para Tomás Rivera Schatz es una forma de decir
nosotros, o más bien él. Yo tengo la última palabra y el poder lo tengo yo. Esa es la lucha que hemos visto y yo no creo que eso vaya a cambiar mucho de aquí al 2028, por lo menos hasta que se den unas primarias, porque si hay alguien que ha estado promoviendo unas primarias desde este primer año para la gobernación dentro del Partido Nuevo Progresista, es el mismo liderato del Partido Nuevo Progresista. Yo nunca había visto que en los primeros meses de una administración que ganó y que ganó todo, ganó gobernación, bueno, no ganó comisaría residente ni la mayoría de las alcaldías, pero ganó la legislatura. Así que una gobernadora que ganó Cámara, ganó Senado y que debería estar en su luna de miel, pues Jennifer González no tuvo esa luna de miel y entró inmediatamente en este desastre que quien primero lo ha evidenciado, lo ha reconocido y ha presionado el botón de alarma es el mismo Partido Nuevo Progresista, quienes están desde ya buscándole candidatos para retarla en primarias para la candidatura a la gobernación. Y llegamos, como le dije, esto se ha convertido en una lucha de poder, pero nosotros que vemos esa pelea desde afuera, ¿cómo nos afecta a nosotros? Y no tan solo a una oficina esencial, no tan solo a esta oficina que atiende a la comunidad de diversidad funcional, puede ser vivienda, puede ser el Departamento de Salud, puede ser el Departamento de Educación. Así que, ¿cómo afecta esto? Una oficina esencial para una comunidad vulnerable en este momento, sin director confirmado y sin dirección clara. El rechazo deja un vacío de poder y en última instancia puede traducirse en un peor servicio para esta comunidad. Así que la incertidumbre en el gobierno siempre tiene un costo y ese costo lo pagamos todos, usted y yo. Así que lo que sucedió en el Senado, miren, eso es un microcosmo de lo que está ocurriendo en todo el gobierno y en el Partido Nuevo Progresista, que es la lucha, la batalla por el control político en las agencias de gobierno y la lucha primarista en el Partido Nuevo Progresista, que irónicamente ya se está asomando. Y esto tiene tristemente consecuencias tangibles en la vida diaria de todos nosotros. ¿Qué va a pasar ahora? Pues miren, no es la primera vez que vemos esta dinámica en los escasos meses de administración de Jennifer. Como les dije, yo lo que veo es un cuatrenio de lucha de poder y de enfrentamiento por validar quién en efecto es el verdadero líder del PNP, si es que todavía tienen dudas. Y esto, por supuesto, que ha adelantado la discusión primarista del Partido Nuevo Progresista para la gobernación en el 2028. Así que eso es lo que vimos en esa no designación de ayer. Gente, nos tenemos que ir a una pausa nuevamente, así que no se vayan porque regresamos aquí con Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos aquí a Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yo soy Ivonne Lozada en sustitución de Aníbal Acevedo Vila. Y estábamos hablando de esa derrota que le dio el Senado ayer a la designación del defensor de las personas con impedimentos y las implicaciones que tiene y la lucha política de poder que se está dando dentro del Partido Nuevo Progresista y que ha resaltado con más notoriedad en esto de los nombramientos, ¿no? Y es un daño autoinfligido a la gobernadora. Pero ese no fue el único nombramiento que se discutió. También estuvo la confirmación, por otro lado, sí confirmación, de Carmen Vega como contralora. La Cámara de Representantes confirmó a Carmen Vega como la nueva contralora de Puerto Rico. Y esta confirmación se produjo, para no perder la costumbre, en medio de un proceso polémico, donde surgieron señalamientos anónimos en su contra, los cuales no fueron detallados públicamente, pero también esta designación
a la Contraloría ocurre en un contexto de alta tensión entre la gobernadora y la anterior Contralora, Yasmín Valdivieso. Sabemos que Yasmín Valdivieso fue ida, o sea, lo más antes posible, Yasmín Valdivieso se le había cumplido su término, pero se aceleró su salida por parte de la gobernadora tras intervenir Valdivieso en el municipio de Cataño, el municipio que tiene una administración PNP, y una medida que generó un fuerte conflicto político dentro del partido, bueno, en Fortaleza. Paralelamente, y eso surge también hoy, que la Oficina del Fiscal Especial Independiente, a raíz de esa intervención que hace la anterior Contralora en el municipio de Cataño, pues refirió una investigación al municipio de Cataño a 3 agencias distintas, añadiendo otra capa de complejidad a este caso y añadiéndole contexto al nombramiento de la nueva y a la confirmación de la nueva Contralora Carmen Vega. Así que, ¿qué ocurre sobre este tema? Pues miren, cosas que tenemos que señalar fueron esos planteamientos o esos señalamientos anónimos que crearon una nube de duda sobre el nombramiento de Carmen Vega desde el primer día, aunque no se hayan hecho públicos. Este no es un nombramiento aislado, la pieza final del pulseo político muy público entre la gobernadora y la anterior Contralora, como dije, Yasmín Valdivieso, y la salida acelerada de Valdivieso. Obviamente fue un acto político sin precedentes recientes. También el detonante de todo, pues la chispa que encendió este conflicto y la decisión de la gobernadora para acelerar la salida de Yasmín Valdivieso fue intervenir, el hecho de que Valdivieso había intervenido en las finanzas del municipio de Cataño. Pero lo que ciertamente y lo que evidentemente Jennifer interpretó como un desafío político. Así que si analizamos esta noticia en profundidad, lo que estamos viendo no es solo un simple cambio de un titular de agencia, estamos siendo testigos de otra lucha más por el control del poder político en el gobierno y dentro del mismo PNP. Vamos a ver a dónde nos van a llevar esto. Primero, la designación en sí de Carmen Vega, como le dije, con estos señalamientos anónimos, es problemático. A un lado, y dándoles el beneficio de la duda, si estos señalamientos son infundados, es una táctica que debilita la legitimidad de la Contralora desde el primer momento en que se comienza la discusión y el análisis y la consideración para su confirmación. Por otro lado, y es más grave, porque si hay fundamentos reales para esos señalamientos anónimos que se hicieron, pero no se investigaron a fondo por ser anónimos, pues la Cámara pudiera estar podría estar habiendo confirmado a una funcionaria con un lastre que pudiera salir más adelante. O sea, acabas de confirmar a alguien, si hay unos señalamientos que tienen fundamento, pues ciertamente pudieran en cualquier momento salir, y esto va a seguir erosionando la confianza del pueblo en el gobierno, que ya está más que erosionada. En segundo lugar, y es un poco el meollo del asunto, debemos entender el contexto del porqué de este nombramiento de manera acelerada. Y es que, como les dije otra vez, la salida de Yasmín Valdivieso pues no fue una transición normal. Aun cuando su término en la Contraloría había vencido, no hay duda de que esto fue un despido político. Luego de que ella, ejerciendo sus funciones como Contralora, decidiera intervenir en el municipio de Cataño, cosa que no fue muy bien visto por la Fortaleza. Así que la Contraloría, mira, está diseñada para ser un freno independiente al Poder Ejecutivo, independiente a la Fortaleza. Y el acelerar el nombramiento para la salida de Valdivieso lo antes posible, por atentar
contra los intereses del Partido Nuevo Progresista o de un municipio cuyo alcalde es militante del Partido Nuevo Progresista, mientras hacía precisamente su trabajo la Contralora, pues la gobernadora lo que hizo fue enviar un mensaje claro, una supervisión agresiva contra los nuestros no va a ser tolerada. Tú, si son los populares o son los de otro partido, extraordinario, pero por Dios, contra los otros, no. Así que no es una coincidencia. La intervención de Valdivieso destapó una caja de Pandora que ahora también está siendo, como ya sabemos hoy, evaluada y revisada por la oficina del fiscal especial independiente. Y esto convierte a Cataño en un epicentro de una crisis política que no sabemos inicia ahora. Tenemos a la excontralora que intervino, despedida, a la nueva contralora confirmada bajo sospecha, y a la oficina del FEI investigando el asunto que provocó todo. Así que lo que sucedió en la Cámara no es el final de una controversia. Si quieren que cerramos el capítulo, esto puede ser el inicio de un nuevo episodio en la lucha política y en la crisis política interna del PNP y el desmadre de administración de Jennifer González. Así que la confirmación de la Contralora cierra una crisis política para el gobierno, pero abre una crisis de credibilidad para la institución de la Contraloría. La ciudadanía, todos tenemos que estar vigilantes con lupa a ver si esta nueva Contralora prioriza los intereses públicos por encima de los intereses de los políticos de turno y del partido de gobierno. Y, gente, esto nuevamente lacera la confianza ciudadana en el gobierno, lacera nuestra democracia. La gente y los ciudadanos cada vez creen menos en la pulcritud, en la decencia. Se comienza a normalizar la corrupción del país y es terrible. O sea, necesitamos recuperar esa confianza en la democracia. Y en el caso de la Contraloría, el uso transparente y la administración pública y de los fondos públicos dependen de ello. Ay, Dios mío. Pero otra cosa que ha lacerado y sigue lacerando la confianza de la ciudadanía en su gobierno, gente, y es el aumento en la factura de la luz para pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica. Desde el pasado mes de octubre, los puertorriqueños han visto un aumento aproximado de 1.9 centavos por kilovatio. Este incremento representa un 6.5% adicional en la tarifa residencial, pero no es para mejorar. O sea, este aumento no es para mejorar el servicio de la infraestructura, sino que está destinado específicamente a cubrir el déficit en el sistema de pensiones de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esta noticia va mucho más allá de un simple aumento de la factura de luz. Nos coloca frente a un dilema económico, social y de gobernanza sumamente complejo. ¿Por qué el ciudadano común, que ya paga por un servicio deficiente, tiene que ahora también asumir la responsabilidad de las pensiones de una corporación pública? Y hay que entender el trasfondo. La Autoridad de Energía Eléctrica arrastra una crisis financiera de décadas y su sistema de pensiones es una de las partes más afectadas de la estructura. Y nos lleva a un análisis de doble filo. Por un lado, existe un argumento de estabilidad financiera y legal. Las pensiones son compromisos con empleados que dedicaron su vida laboral a la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que incumplir con ellas tendría serias consecuencias humanitarias, tendría consecuencias legales. Y desde la perspectiva gubernamental, este cargo pues evitaría un colapso mayor del sistema y cumple con las obligaciones establecidas.
Pero la situación se vuelve crítica, hay un problema de confianza, tenemos una crisis de confianza, la gente ya no confía en que este dinero se maneje con transparencia, ya no creen. La Autoridad de Energía Eléctrica ha sido históricamente sinónimo de mala administración, deuda y opacidad. El contribuyente se pregunta, ¿estoy salvando una pensión de verdad o estoy tapando agujeros de corrupción e ineficiencia pasada? Ay, Dios mío. Este aumento por las pensiones de la autoridad no es una línea, como le dije, no es una línea más en esa factura que todos recibimos. Es el síntoma de un problema estructural no resuelto. Nos enfrenta a la pregunta de hasta dónde puede llegar la carga sobre el consumidor de a pie que ya tiene sus cargas y sus problemas para resolver crisis institucionales y, lo más importante, nos obliga a discutir si las soluciones de fondo, como una reforma verdadera, la auditoría de la deuda y la transición acelerada a energías más baratas y confiables, están siendo verdaderamente priorizadas. O si simplemente estamos poniendo, como suele ocurrir, parchos muy costosos sobre una herida que sigue abierta. Así que la controversia entonces es completamente entendible. No es que la gente no quiera que los jubilados tengan su pensión, es que la gente está cansada de ser la variable de ajuste para un sistema que continúa fallando y sin transformarse. No vemos la luz al final del túnel, gente. Hasta aquí llegamos hoy. Aquí a Sobre la Mesa. Yo soy Ivonne Lozada y les invito a que mañana sintonicen nuevamente aquí a Sobre la Mesa con Aníbal Acevedo Vilá. Así que tengan un buen miércoles. Hasta mañana. Somos la emisora en la que confía todo Puerto Rico.